Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cuál es una de las causas o cosas que queremos en este momento hablar y comentar? En este momento se está produciendo muchos problemas familiares y muchas mujeres están siendo golpeadas, muchas mujeres están siendo realmente tratadas mal y bueno, lógicamente son personas que no están bien y están llevando adelante con seguridad un matrimonio o una convivencia muy mala, porque no tienen conocimiento de Dios y porque no respetan tampoco. Ahora, en esta palabra que se trata sobre el matrimonio, que vamos a estar leyendo, dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla en este momento, en esta palabra, él trata hablando desde el momento de que él está viviendo. Y él está diciéndole a la persona que le escribió algún mensaje de lo que estaba sucediendo en Corinto cuando él estaba en otro lugar. Por eso es una carta a los corintios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba en otro lugar y envía la carta entendiendo los problemas que estaban sucediendo, ¿sí? Y le comunica al apóstol Pablo. Entonces, acá por eso dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero esto no quiere decir que no debe casarse, que no debe tener esposa, sino que en los tiempos de Pablo, para predicar el Evangelio, era un problema andar recorriendo desiertos y lugares con una esposa, ¿sí? Entonces, para predicar el Evangelio y no tener problemas que lo fueran a matar o violar a la esposa en el camino de ciudad en ciudad, él decía, bueno le sería al hombre no tocar mujer o no tener una mujer cuando se predicaba el Evangelio. Ahora, no es porque muchos piensan que el apóstol Pablo era una persona soltera, no. Es posible que él sea una persona viuda, ¿sí? Por lo que podemos ver. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que él pertenecía al Sanedrín, y en el Sanedrín una de las condiciones era estar casado, ser un fariseo, una persona conocedora de la ley, y entonces así podía integrar el Sanedrín. Era un grupo muy especial y de personas muy adineradas, con mucha influencia. Entonces se supone que el apóstol Pablo tenía a su esposa, ¿sí? Ahora, él lo dice porque era peligroso predicar el Evangelio, llevar a una esposa e hijos de lugar en lugar, y era peligroso tanto para la mujer como para el hombre en el camino. Hoy en día existe, es lo más común, la violación es lo más común hoy día. El femicidio es lo más común hoy en día en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos viviendo, en las cuales los hombres se están poniendo muy agresivos y no pueden soportar el que le digan que no. Dice, pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer y cada uno y cada una tenga su propio marido. O sea, acá el apóstol Pablo dice, bueno, si van a ser personas que van a estar viviendo en pecado, porque no tienen su pareja o su esposa o esposo, dice, bueno, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Sí? Ahora, uno de los problemas que hay en la actualidad es que muchas veces las mujeres, o sea, los hombres, no están cumpliendo con lo que deberían cumplir. O sea que los hombres tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿sí? El hombre tiene obligaciones y la mujer tiene obligaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el hombre le toca el trabajar y proveer, y a la mujer le toca estar en su casa con sus hijos y educarlos, ¿sí? O sea, cada uno tiene un trabajo. Ahora, cuando las condiciones no se dan, entendemos que tiene que salir a trabajar el hombre, tiene que salir a trabajar la mujer, esas cosas suceden. Pero lo que corresponde es que el hombre provea y la mujer esté en su casa, llevando la casa adelante, llevando aún la economía de la casa, ¿sí? Porque las mujeres saben llevar muy bien la economía. Ahora, dice acá, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿sí? Y asimismo, la mujer con el marido. Acá, una de las cosas que está enseñando el apóstol Pablo, cuando está hablando sobre el matrimonio, está enseñando que en la relación matrimonial, cada uno debe cumplir su deber conyugal. Porque si se casaron para, dentro del casamiento, están los deberes conyugales y están los derechos también conyugales, ¿sí? Entonces, acá el mismo apóstol Pablo lo está aconsejando y dice, cada uno cumpla con el deber conyugal. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas, al no estar bien en su relación marital o su relación conyugal, comienzan a haber problemas, ¿sí? Comienzan a haber muchísimos problemas. ¿Y qué pasa? Fíjense lo que dice acá. La mujer dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, el marido dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Esto quiere decir que ella no tiene el derecho sobre su propio cuerpo, ¿sí? Y sino el marido. O sea que el que tiene el derecho sobre el cuerpo de la esposa es el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Sino la mujer. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimientos, ¿sí? Que estén de acuerdo. Ahora, una de las cosas por las cuales existen siempre problemas conyugales es porque la mujer, por lo general, es la que se cree dueña de su cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay diferencias porque dentro del matrimonio
se casaron para tener una relación marital. Y al no existir la relación marital, al no ser como corresponde, empiezan a haber problemas, circunstancias que hacen que empiece a haber discordias en el matrimonio, ¿sí? Porque cuando se casaron, ¿sí? Cuando se unieron en matrimonio, lo hicieron porque físicamente se atraían, ¿sí? Físicamente se atraían. Entonces, si por esa atracción física después viene el amor y después, conociendo al Señor, viene también una relación espiritual donde todos profesan la misma fe, entonces debe coordinarse todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios manda, no comenzar el hombre a no cumplir con su deber conyugal y tampoco la mujer dejar de cumplir su deber conyugal, sino que todos, los dos, tienen que estar de acuerdo en el matrimonio, principalmente en la relación marital. ¿Por qué? Porque eso después trae consecuencias. Los enojos de uno o los enojos de otro terminan en adulterio. Y eso es una cosa que debe evitarse, ¿sí? Las personas cuando van a contraer matrimonio deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces tanto el hombre como la mujer se niegan a su cónyuge y eso trae dificultades en el matrimonio. Ahora, no es solamente esa dificultad, sino que en este momento que estamos viviendo de pandemia, de grandes dificultades, de grandes problemas, aumenta la dificultad para que los matrimonios se lleven bien. ¿Por qué? Porque con estas dificultades que hay, está mala la economía, está malo para conseguir trabajos, está malo para convivir, estar dentro de la casa y soportarse, ¿sí? Porque una de las cosas que muchas personas no entienden y no saben es que a veces se separan, pero se separan porque no están de acuerdo en algunas cosas, pero no es que no se quieran. Sí, se aman, pero no pueden llegar a un acuerdo en cualquier cosa que suceda en el matrimonio. Y el matrimonio es de a dos, ¿sí? Un matrimonio es de a dos personas. Entonces, ponerse de acuerdo dos personas es un poco difícil, más en situaciones que son graves, en situaciones que son muy, muy tremendas como las que estamos viviendo en estos tiempos. A las personas se les hace muy difícil tener una buena convivencia. Entonces, juntamente con todos los problemas que hay en un matrimonio, en un hogar, el llevar una mala relación conyugal hace que se agrave más los problemas. Y fíjense que en todo esto siempre está trabajando el enemigo, ¿sí? Siempre está trabajando el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando siempre que hayan circunstancias adversas, tanto en las personas como en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la intención del enemigo es aprovechar los problemas, las dificultades, para destruir los matrimonios. Ahora, ¿por qué es la intención de destruir el matrimonio? Una cosa que deben saber las personas, que la primera institución que Dios bendijo fue la institución del matrimonio. Los bendijo y dijo que se reprodujeran
y que dominaran la tierra, que tuvieran muchos hijos, ¿sí? Y que dominaran la tierra. Ahora, el matrimonio es bendecido por Dios. Y como es bendecido por Dios, el enemigo quiere destruir el matrimonio. Ahora, al destruir el matrimonio, destruye todo lo que está alrededor de esas personas. Primero pone un espíritu de división, de separación, de divorcio entre las personas. Entonces comienzan a pelearse, y al haber una mala relación conyugal, eso aumenta el que quieran separarse, ¿sí? Eso aumenta. Entonces, se separa el matrimonio, los hijos tienen dificultades, tienen problemas, ellos son uno de los que más corren con las consecuencias. Por lo general, el hombre se va, la mujer se queda con los hijos, hay falta de economía y se agrava más el problema. Entonces, ¿qué pasa? Después la gente lo primero que hace es echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Y lo que pasa es que las personas, cuando están viviendo el matrimonio, una de las cosas que no hacen, no digo todos, pero hay muchas personas que no tienen a Jesucristo en su casa, ni en el matrimonio, ni en sus vidas. Entonces, es muy fácil que el enemigo destruya una familia, destruya un hogar. Fíjense cómo serán las consecuencias de la separación de dos personas en un matrimonio, que hasta las mascotas que a la gente comúnmente le llama, ellos sufren consecuencias y sufren hasta depresión. Inclusive, por lo menos aquí en la Argentina, está contemplado también a las mascotas, principalmente los perritos, ¿sí?, que se deprimen por una separación, porque ellos también perciben lo que se está produciendo alrededor. Así que se imagina, se separa un matrimonio, sufren los hijos, sufre cualquier persona que esté viviendo en esa casa, y sufren también todas las personas que son parientes y que viven alrededor, pendiente de lo que está sucediendo con ese matrimonio. Y muchos están esperando la reconciliación de ese matrimonio, pero a veces ya no vuelve a haber una reconciliación y queda un matrimonio desarmado. Ahora, una cosa que deben saber, que el que deja a una mujer está dándole la oportunidad de que cometa adulterio. Y la mujer que deja a un hombre le está dando también la oportunidad de que cometa adulterio. O sea que el enemigo siempre está trabajando en la destrucción de las personas, como siempre tratando de buscar un motivo. ¿Para qué? Para destruirla a la persona y llevarla al pecado. Y si las personas no están bien afirmadas, es muy posible que caigan en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas piensan que esa es una salida al problema que tienen en ese momento. Pero en realidad no es una salida, porque muchas personas van y buscan a otra persona para volver a formar un matrimonio, y en vez de ser igual las cosas o parecidas, son peores que con la pareja que ya tenían. Entonces, Dios siempre, cuando está aconsejando de que deben tener una buena relación conyugal, es para que otras cosas que pudieran tratar de destruirla, al matrimonio no lo destruya, sino que estén afirmados y cimentados en la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos,
hermanas, amigos y amigas que están allí, esta es la palabra que dice el Señor. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento. ¿Sí? Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Ahora, esto es un tema muy largo, en la cual tomaría mucho tiempo y seguiríamos explicando, y a lo mejor se olvidan de lo que en este momento están escuchando. Y yo quiero que, deseo que ustedes estén escuchando para aprender lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio. Hay muchas cosas más que aprender en este capítulo, que tal vez en otro momento vamos a ocuparnos, ¿sí? Pero una cosa es que deben retener lo que hoy día han escuchado. Así que no se deben negar, a no ser de mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración o cualquier propósito que tengan, pero después deben volver a tener su relación marital. ¿Para qué? Para que no vayan a ser presos del enemigo, porque el enemigo siempre está buscando a ver cómo hace caer a uno de los cónyuges en un matrimonio. Así que, hermanos y hermanas, yo les pido que más allá de todo aquello que pueda suceder por la mala economía, por cualquier cosa, traten de mantener la calma en sus hogares, porque todavía que están sufriendo una persecución de enfermedad, que yo lo traduzco de esta forma: es una persecución espiritual. Por eso el otro día yo hablaba que la lucha nuestra no es con el vecino, con la vecina, con el patrón, con el jefe del lugar o de taller, sino la lucha que tenemos los cristianos es contra lo que está en las personas que no han recibido a Jesucristo. Sí, nosotros tenemos el Espíritu del Señor, pero hay otras personas que tienen el espíritu del diablo en sus vidas. Entonces, cuando usted ve que hay un rechazo entre una persona y otra, bueno, el rechazo, o sea, cuando un creyente es rechazado, ese creyente que está siendo rechazado, con seguridad es por una persona que no tiene el Espíritu del Señor. ¿Sí? Con seguridad que no tiene el Espíritu del Señor. Entonces, el espíritu que está en una persona se está yendo contra el espíritu que tiene el creyente y le molesta. No sabe la persona a lo mejor por qué le molesta al creyente, pero sabe que le molesta. Y es porque está el Espíritu de Dios en esa persona. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, tienen que tener en cuenta que no están luchando contra otra persona. Como dice en la palabra, no es lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, contra eso es nuestra lucha permanente. Entonces, debemos estar siempre preparados, siempre cimentados en la fe, teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, leyendo la palabra, escuchando a los predicadores, porque cada predicador tiene una enseñanza y tiene una gracia que Dios le ha dado para cumplir con su deber, con su ministerio, en la obra de Dios, para la gloria de Dios. Entonces,
En el caso mío, Dios me ha dado para enseñar la palabra, pero me ha dado para que muchas personas sean libres, ¿sí? Libres, para que sean sanas. Pero yo soy una herramienta, siempre lo digo, yo soy una herramienta, un simple ser humano, un siervo de Dios, un siervo inútil. Pero Dios dice que escogió lo malo del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Para eso nos llamó el Señor, porque yo no nací en la iglesia, Dios me llamó, ¿sí? Me sacó de la inmundicia y Dios me limpió y me formó y después me envió a predicar a las naciones, ¿sí? Entonces, yo soy un simple ser humano, pero Dios quiso usarme como una herramienta de una forma en su obra, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es darle gracias porque somos participantes de la obra de Dios, somos protagonistas, ¿sí? De la obra de Dios. O sea que no somos nada más que servidores de Dios, ¿sí? Colaboradores de Dios, ¿sí? Eso es lo único que somos, nada más, ¿sí? Bueno, así que vamos a estar viendo y hablando sobre muchas cosas, muchas bendiciones que el Señor está haciendo en todo lugar, ¿sí? Hay personas que están llamando en Mendoza para ser un grupo familiar del Ministerio Familiar Betel, ¿sí? Y hay muchas personas que yo no he nombrado todavía, ya las voy a nombrar, que son bases en diferentes países, ¿sí? Y que están trabajando, y estas personas tienen contacto conmigo permanentemente, ¿sí? Me están enviando mensajes, saludándome por Facebook, ¿sí? Así que yo le doy gracias a cada uno de esos hermanos que en este momento se han sintonizado con nosotros y están trabajando. Y siempre entiendan esto, todos juntos somos colaboradores de Dios, para la gloria de Dios y principalmente para hacer famoso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Él es el que murió por cada uno de nosotros. Él es el que nos llamó, ¿sí? Y cuando llegamos a Él y nos inclinamos a Él, a los pies de Jesucristo, Dios nos dio la entrada a la gracia, que es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí?